Hola Vivers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Ana, soy profesora de lengua del Centro de Estudios Luis Vives y en este vídeo voy a resolver el examen de la PCE de lengua de septiembre de 2022. Este examen lo tenéis disponible en nuestra web. Si vais a luis-vives.es y vais hasta recursos y pincháis en exámenes resueltos, veréis disponibles todos los cursos que ofertamos en el centro, las distintas convocatorias y demás. Y bueno, tenemos aquí exámenes resueltos de la PCE, vamos a septiembre de 2022 y se nos abrirá una ventana con el examen en cuestión. Bien, recordaros que el examen en esta convocatoria de septiembre de 2022 ha seguido teniendo lo que llamamos el modelo COVID. 3 bloques de preguntas, una primera de preguntas objetivas tipo test, un segundo bloque con preguntas de argumentación y un tercero relativo a la literatura. Además nos dan opciones a elegir dentro de cada uno de estos bloques. Bien, este primer bloque, el bloque 1, nos van a plantear 12 preguntas de las cuales nos indican bien súper claro que tenemos que escoger solamente 10. Tenemos un texto inicial que se titula Dibujar nos ayuda a entender los beneficios de estudiar haciendo infografías y no lo vamos a leer por una cuestión de rapidez y de ser un poco dinámicos a la hora de plantear la solución, pero va básicamente de lo que es una infografía, la definición. Además el texto tiene una estructura deductiva porque empieza con precisamente una explicación de lo que es una infografía. Habla de la relevancia que estas tienen en el aula y bueno, intenta dotarle de cierta objetividad, hablando, como estáis viendo aquí, de especialistas que ya se han fijado en las ventajas que estas ofrecen y de su propio estudio. Tenemos como autora a María Solano y como autor también a Ignacio Blanco. Veis que es un texto súper actual de febrero de 2022. Bien, vamos a las preguntas entonces de tipo test, a las preguntas objetivas. Recordamos, nos plantean 12 preguntas, pero solamente vamos a escoger un máximo de 10. Dado que los errores van a restar, plantearos muy bien en caso de que no tengáis muy clarita la respuesta, si os compensa dejarla en blanco y así que no resten nota, ¿de acuerdo? Vamos a las preguntas en cuestión. La primera de las preguntas es la clásica pregunta de los exámenes de PCE. Nos preguntan por el objetivo principal del texto, que en este caso sería describir las ventajas del uso de infografías en el aprendizaje. Habla, entre otras muchísimas cosas, que supone un estímulo para los alumnos, dado que no hay que hacer tanto uso de la memoria como con otras técnicas de estudio. En la segunda de las preguntas nos dicen que el texto emplea, sobre todo, pues la opción correcta sería la A. Tercera persona del singular, tenemos verbos como algunos de los que nos hemos apuntado aquí, es, presenta, tiene, y también tiene primera persona del plural como contemplamos, nos interesamos, perífrasis verbales como podemos conseguir, en fin, ya os digo, todas estas formas están en el propio texto, en el propio examen que estamos corrigiendo. En la pregunta número 3 dice, en el fragmento su objetivo principal es explicar un mensaje de forma más sencilla, atractiva y resumida, su finalidad es la didáctica, pues nos preguntan por este elemento subrayado. Ese elemento subrayado es un determinante posesivo con valor anafórico. Ya sabéis, mi, tú, su son determinantes posesivos, además sabemos que son determinantes porque tras ellos van sustantivos. En el primero de los contextos lleva el sustantivo objetivo y en el segundo de los contextos el sustantivo finalidad. Vienen unas cuantas preguntas relativas a la morfología. La primera de ellas es la pregunta número 4 y dice, el sufijo oso en la palabra novedoso, pues la opción correcta sería la C, intensifica el significado de la palabra primitiva, nuevo, como en voluntarioso, o sea, lo que hace es darle más fuerza a la palabra nuevo. Nos hemos apuntado igual unos ejemplos aquí para que os puedan ilustrar un poquito, dado que este sufijo formador de adjetivos puede funcionar a veces de atenuador o a veces de intensificador, como estamos viendo en la palabra escogida en el examen, o como por ejemplo la palabra verdoso, da más intensidad a la palabra verde, que sería su palabra primitiva. La pregunta número 5, seguimos con la morfología, nos preguntan acerca del sustantivo búsqueda. Este sustantivo es una palabra derivada formada por sufijación, viene de buscar y se le añade el sufijo formador de sustantivos, que sería eda. La pregunta número 6, última de esta tanda de preguntas de morfología, nos dice las palabras potencial
e individual, pues la respuesta correcta sería la A, se han formado mediante el sufijo al. El sufijo al tiene bastantes usos en castellano, es muy frecuente y demás, y en este caso está aportando una información que indica relación o pertenencia a algo. Potencial, pues relativo a la potencia, individual, relativo al individuo, municipal, relativo al municipio, ¿de acuerdo? O sea, es un sufijo bastante productivo en castellano. Vamos con la pregunta con las preguntas de sintaxis. Empezamos con la pregunta número 7 a plantear las cuestiones acerca de este apartado de la materia. Dice, en el fragmento hemos podido comprobar la importancia que tiene que el alumnado participe de manera activa en su proceso de aprendizaje. La palabra subrayada es, bien, sabemos que la palabra que puede funcionar como conjunción cuando es invariable o como pronombre relativo cuando está concordando con alguien, hace referencia a alguien, cuando tiene un antecedente, cuando puede ser modificado o cambiado. En este caso tenemos que este que subrayado es un pronombre relativo, dado que está en relación con la palabra importancia, la importancia la cual tiene que el alumnado, o sea, tiene un antecedente, y funciona como complemento directo en la oración subordinada. La importancia que tiene que el alumnado participe de manera activa, o sea, que el alumnado participe de manera activa tiene importancia, la tiene. Lo podemos sustituir por un pronombre de complemento directo, en este caso. La pregunta número 8 dice en la oración, si el alumnado se convierte en el protagonista, y continúa, nos está preguntando por el elemento subrayado que es en el protagonista. Sería un complemento de régimen verbal, que también lo habéis podido estudiar con el nombre de suplemento, convertirse en algo, convertirse en eso, convertirse en una estrella. Cualquier posible variación que intentemos hacer de este complemento implica que la preposición, es decir, el enlace del sintagma preposicional, no puede ser modificado. Va tan unido al verbo que en caso de pregunta diríamos en qué se convierte. Es la prueba que tenemos para saber que es un complemento de régimen, que el verbo exige que esté esa preposición y no puede ser sustituida. La pregunta número 9, muy típica de examen, muy repetida en los exámenes de la PCE, dice, en el fragmento, especialmente en una sociedad del conocimiento donde cada vez hay más información, pues ese verbo subrayado del verbo haber es un verbo impersonal y no tiene sujeto nunca, jamás de los jamases, ¿de acuerdo? El verbo haber es uno de los paradigmas de verbos impersonales. La pregunta número 10 dice, la locución hacer hincapié significa, pues, hacer hincapié en algo, significa insistir en algo, insistir en lo que se afirma, se propone o se encarga. Hacer hincapié en algo es, pues eso, reafirmarse y demás. Bien, la pregunta número 11 nos habla de distintas palabras que aparecen en el texto, como son ilustración, imagen y dibujo, y la relación que entre ellas hay es una relación de sinonimia, tiene un significado semejante, parecido, muy similar. Pregunta número 12. En el fragmento, con las infografías se pueden mejorar las clases, hacerlas más amenas. Esa palabra, ese adjetivo subrayado, amenas, es un antónimo de aburridas. Amenas significa una cosa totalmente contraria a aburridas. Avanzamos un poquitito más y vamos a estas cuestiones del bloque 2 y del bloque 3, en las que hemos dicho que hay dos propuestas de textos argumentativos, de las cuales vamos a escoger uno. Estos textos están, os vuelvo a remitir a lo del principio del vídeo, disponibles en nuestra web, por si queréis verlos un poquito más detenidamente. Vamos a comentarlos y os damos unos pequeños consejos de cara a cómo elaborar este tipo de preguntas. En la primera de las opciones nos dice que elaboremos un texto argumentativo sobre si debería existir una asignatura obligatoria en la escuela para aprender técnicas de estudio. Pues bien, lo que hemos hecho es plantear un texto con una forma deductiva que es estamos bastante habituados a hacerla, ya las estamos preparando en clase y son bastante habituales. De hecho, el propio texto del que parte el examen tiene este tipo de estructura. Empezamos con una introducción que vamos a elaborar y acabamos con una conclusión. Muy importante el uso de marcadores, como estáis viendo en este caso, en primer lugar, por otro lado, en conclusión para cierre y demás. En este caso, de lo que estamos hablando es precisamente de las técnicas de estudio, de la situación actual y de las ventajas que esto supondría, pues por ejemplo, a la hora de que aprenderíamos técnicas transversales, que es algo que desgraciadamente a día de hoy no se ve demasiado. Además, haría que optimizáramos mucho mejor nuestro tiempo, dado que sabríamos cómo estudiar y no perderíamos horas aplicando técnicas que quizá no son las más relevantes y, bueno, en fin, lo dicho.
Si queréis ver un poquito más del contenido de la solución que proponemos, está disponible en luis-vives.es. La opción B que podemos escoger, si es que la primera no nos ha convencido del todo, nos planteaba ventajas y desventajas de estudiar con libros digitales en lugar de con el libro impreso. De nuevo, se nos ha ocurrido, o nos parece una buena idea, proponer una estructura deductiva. Empezamos con un párrafo introductorio hablando de la relevancia que tiene la tecnología, que está ya presente en muchísimos ámbitos de nuestra vida. Y en este caso proponemos 3 argumentos a favor de la inclusión de los libros digitales. El primero, pues la ventaja de almacenamiento. Podemos llevar muchos libros en un pequeño dispositivo. Lo ligero de ese dispositivo lo comentamos en el segundo párrafo del desarrollo. Son ligeros y esto evita que tengamos, pues, por ejemplo, problemas de salud como escoliosis o demás problemas de espalda. Y por último, en el tercero de los argumentos, las ventajas que ofrece para personas con algún tipo de problema visual, o como por ejemplo que pudiera ser que pueden aumentar el tamaño de la letra, o que hay una luz incluida dentro de la pantalla que hace que, bueno, que podamos verlo un poquito mejor. Volvemos a incidir en la importancia del uso de marcadores finales, de cierre, marcadores que ayuden a conectar nuestro texto. La última de las preguntas, este bloque 3 relativo a preguntas de literatura. En la primera de las opciones nos hablan del teatro anterior al 39. Importante que hagamos una pequeña contextualización del momento, de la variada oferta que tenía el teatro anterior a la Guerra Civil. Hablemos de ese género grande, ese género que supone el teatro, y comentemos autores tan relevantes como el premio Nobel Jacinto Benavente, a los hermanos Álvarez Quintero, al propio Lorca, autor de La generación del 27, a Jacinto Grau, etcétera, etcétera, etcétera. Tenéis todo el contenido, autores, obras y desarrollo de este tema en nuestra web. Última de las preguntas, si es que este teatro anterior al 39 no nos parece la mejor de las opciones, podríamos haber optado por la novela que va desde el 39 hasta los 80, es decir, la novela del periodo de dictadura. Volvemos a lo mismo, un breve contexto histórico que nos ayuda a entender el momento, con esa censura que va persiguiendo a la literatura, entre otras muchas disciplinas. Podemos mencionar autores que han tenido que continuar su trayectoria en el exilio y algunos de los que se quedan dentro de España, como a Camilo José Cela, a Miguel Delibes o a Ana María Matute. Vivers, esperamos que este examen os haya ido muy bien, si es que os habéis presentado él, si estáis viendo este vídeo porque queréis o estáis preparando la materia, esperamos que os haya sido de ayuda. Muchas gracias por vuestra atención, nos vemos en el siguiente vídeo.